Hola, buenos días. En este corto video nosotros explicaremos lo que es cambio mundial y reestructuración capitalista. Pero primero presentaré a mi equipo. Primero está González Sebastián Jessica, Cortés Arellaga Itzel, Blancos Méndez Raúl y su servidor Moreno Burgua Elis O'Neill. Primero voy a ir definiendo lo que es reestructuración capitalista. La reestructuración dice que es la modificación de la manera en que ésta está estructurada u organizada de cierta cosa. Después vamos a ver lo que es el capitalismo, o en este caso capitalista, que es un modelo económico que surge en el siglo XVI tras la caída del feudalismo. Ya teniendo definido lo que vamos a analizar, es hora de pasar a desenglosar todo el texto. El principal modelo económico en la actualidad es el capitalismo, ya que ha sido capaz de articular y conjugar una impresionante masa de trabajadores, cuyas capacidades han arrojado como ciencia y tecnología, manifestando una alta tasa de crecimiento en distintos periodos, con tendencia a un incremento en los periodos de 1913 a 1992, con un Producto Interno Bruto que va del 1.9% a un 3%. Hay que tener en cuenta esto porque es como el capitalismo ha ido incrementando al paso de los años. Dice que el patrón de acumulación capitalista tuvo como eje las relaciones laborales que implicaran acuerdos posteriores entre la clase capitalista y la clase obrera, cuyo resultado se aprecia. En este ejemplo, podemos tomar un ejemplo como es Karl Marx, lo explica en su primer libro. Ahí explica todo lo que estamos empezando a referir. Ahora hablaremos sobre las características de la civilización industrial de 1890 a 1913. Aquí estamos hablando ya sobre lo que es la primera revolución industrial, surgida en Inglaterra. En la cotidianidad de nuestros días, como la jornada laboral de 8 horas, la incorporación de la mujer y los niños a los procesos productivos fue un artificio fundamental para acumular ganancias extraordinarias y forjar la estructura de una base obrera mundializada, regida por una división internacional de trabajo. Históricamente, cuando suceden las guerras mundiales, ya que el hombre tenía que irse a las batallas, la mujer se quedaba y era la que tomaba las riendas de la casa, del trabajo y de algunos otros aspectos, al igual que los hijos, ya que empezaban a trabajar desde muy jóvenes. Es por eso que en este tiempo el capitalismo hace que las jornadas laborales sean de 8 horas, ya no son tan desgastantes, porque antes podemos recordar que trabajaban 23 horas y descansaban una. Con este nuevo modelo se le da un poco más de preferencia al trabajador, aunque Karl Marx ya no lo ve así, ya que se le da una sobreexplotación para que el capitalista siga teniendo más ingresos y al trabajador se le pague una miseria. Luego tenemos el sistema hegemónico en el capitalismo. Gran Bretaña, en el periodo anterior a la Segunda Revolución Industrial, que actuaba como el gran taller industrial del mundo, abasteciendo los productos manufactureros y de capitales de inversión directa y financiera. La independencia económica de los estados deudores lograron alcanzar su propia base industrial, modificó la corriente de intercambios comerciales que se realizaban tradicionalmente con Inglaterra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que los Estados Unidos asumen plenamente su posición hegemónico por encima de todos los países del mundo capitalista. Aquí es donde el capitalismo empieza a tomar mucho mayor fuerza, ya que hay que recordar históricamente, cuando la Segunda Guerra Mundial
acaba, potencias como Estados Unidos, que se une al final de la guerra, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y aún algunos países europeos quedan como potencias mundiales. Cabe señalar que potencias como Alemania, Japón e Italia quedan en quiebra, ya que se les pide que paguen los destrozos de la guerra. Cuando se acaba esta guerra, Estados Unidos y la URSS comienzan una separación económica. En este caso, los Estados Unidos, que querían defender la libertad, adoptan el capitalismo y la Unión Soviética el socialismo. Ok, ahora vamos a analizar algo muy importante, que es una corriente también, que es el fascismo. El fascismo, que se constituyó como movimiento político, fue la expresión de una nueva forma de acción ideológica, de control político y de seguridad económica, que representaba y ofrecía una solución radical a la crisis, además de legitimar al capitalismo como el sistema dominante al que deberían alinearse todos los países. Después de haber analizado que tras la Segunda Guerra Mundial el mundo se divide en dos bloques, el fascismo lo que hace es que ya empieza a denominar. Después de ver lo que es el fascismo, vamos con la institucionalización capitalista, el nuevo orden económico. Ya sabemos que el capitalismo es lo que nos está rigiendo actualmente. Y aquí vamos a mencionar a uno de los economistas más importantes de toda la historia. Dice: la institucionalización de las decisiones es un aspecto relevante en la reconstrucción del sistema económico internacional de finales de los años 50. Aún antes de que terminara el hecatombe mundial, durante los años de la vorágine y la cerrazón, los países aliados iniciaron el difícil proceso de reforma y regulación capitalista, que finalmente acabó por formalizarse en la Conferencia Internacional Monetaria y Financiera de Bretton Woods. John Maynard Keynes es al que me refería, este economista muy importante, economista inglés, formado en la tradición de la Universidad de Cambridge. Se consagró como el más frecuente promotor de dicha reforma. Luego, el nuevo rostro que asumió la economía internacional fue el establecimiento de un comercio más libre, que se vio acompañado de avances en los flujos de inversiones extranjeras, que las empresas multinacionales supieron aprovechar para financiar sus operaciones, al mismo tiempo que éstas se convertían en un mecanismo adicional en la articulación institucional de la economía mundial. También lo podemos mencionar como un término muy conocido actualmente en el siglo XXI, que es la globalización, que es de que productos que a lo mejor estén del otro lado del mundo lleguen a estas tierras, como es el continente americano. Podemos mencionarlo como las empresas Sony, que son japonesas, que abarcan muchas partes del mundo, principalmente en Europa y en América. Los bloques de comercio que tanto dañaron a la economía durante la década de los 30 desaparecieron por completo, porque no mencioné algo muy importante. En los años 29, Estados Unidos sufre una depreciación. Esto hace que muchos norteamericanos se suiciden porque no tenían dinero para mantener a sus familias y se le como Jueves Negro. Ahora, ya por último, para analizar, veremos ya el último tema, que es la reestructuración capitalista. Durante los primeros años de la década de los 70, diversos círculos académicos, políticos y gubernamentales comenzaron a considerar con renovado interés la pertinencia de iniciar la búsqueda de un esquema amplio y complejo de reformas que permitieran la reestructuración y la transformación del capitalismo contemporáneo. El sistema capitalista atravesaba por un momento histórico crucial y determinante en la evolución y modernización del aparato y sistema de reproducción económico. Si bien los modelos keynesianos nutrieron e influyeron profundamente en el pensamiento económico, mostrando su funcionamiento relativamente bueno en un escenario de crecimiento internacional sostenido, al amparo de un intervencionalismo estatal que era necesario para su tiempo. Durante la década de los 70, las críticas del modelo keynesiano fueron en aumento de cuestionar
severamente la sobreestimación que se tuvo de las políticas fiscales, que no previeron la existencia del trade-off entre estabilidad y crecimiento. En esta parte ya vemos lo que es el capitalismo contemporáneamente, porque si bien nosotros lo manejamos, ya es más bien que es nuestro sistema económico actual. Ya se puede cambiar en algunos años, sí, pero para mi punto de vista y creo que para los de mis compañeros, es el sistema económico más eficaz que existe día a día. Se pensó que para neutralizar la presencia del Estado, la vía más idónea era a través de la adopción del sistema de precios en una economía de mercado competitiva que favoreciera y fuera capaz de alcanzar la eficiencia y la estabilidad alrededor de toda economía. La importancia y centralidad que se le concedió al mercado ha servido como base y fundamento de la avanzada que ha tenido el neoliberalismo como doctrina y alternativa para refuncionalizar y modernizar el capitalismo. El enfoque monetarista postuló la existencia de privilegiar políticas fiscales expansivas que se tradujeron en una disminución de la recaudación tributaria y sobre todo un excesivo aumento del gasto público cuya manipulación afectó principalmente la oferta monetaria. Un ejemplo que yo podría poner serían los años de la tecnocracia, donde el expresidente Salinas vende lo que son las empresas paraestatales, como es Telmex, y hace que se convierta en una empresa privada. Porque a lo mejor, si Telmex estuviera actualmente con el Estado, no sería tan caro contratar el servicio de telefonía. Y bueno, esto fue todo por el video. Espero les haya gustado. En nombre de todos mis compañeros, les doy las más grandes gratitudes. Hasta luego.